Bueno, este tema que me ha tocado es muy interesante, seguramente ya lo han revisado anteriormente, eh, porque el estado de conciencia y lo que corresponde al sensorio es un tema que lo van a ver en todas las ramas de la medicina prácticamente, ¿no? Lo van a ver en todos los pacientes y van a tener que evaluarlo, sea cual sea la patología que tenga el paciente. La primera, por favor, vamos a... ¿Cómo definimos la conciencia? ¿No? Definimos como, en términos generales, como el conocimiento que tiene uno de sí mismo y de su entorno. Desde un punto de vista moral también se habla de la conciencia, ¿no? Pero desde el punto de vista orgánico, tiene que ver con la recepción normal de estímulos del interior y del exterior del organismo. Es decir, la conexión entre nuestro organismo y el medio externo. Por eso es que también se le llama sensorio, porque tiene que ver con los sentidos, ¿no? Con la apreciación de todos nuestros sentidos. Decimos que una persona está consciente o está vigil cuando está relacionada con su medio externo a través de todos sus sentidos, ¿no? Pero puede haber alteraciones en cuanto al estado de conciencia. Las alteraciones pueden ser fisiológicas, que se dan normalmente cuando nosotros dormimos, ¿no? El ciclo vigilia-sueño, pero también pueden ser patológicas cuando se produce un daño estructural en el cerebro o en el encéfalo que va a producir alteración del estado de conciencia. Entonces, fundamentalmente para hablar de los cuadros patológicos, hablamos de que la alteración de los estados de conciencia pueden ser generalmente agudos, o sea que se presentan de un momento a otro, con alteración del contenido de la conciencia. En el caso, por ejemplo, del estado confusional agudo y el delirio. Y cuando hay alteración del estado de vigilia, que comprende la somnolencia u obnubilación, el estupor y el coma. Vamos a explicar un poquito cada uno de estos términos, ¿no? El estado confusional agudo, ¿en qué consiste? Bueno, es aquel paciente que ustedes ven que está desorientado en tiempo, en espacio, a veces en persona también. Puede estar parcialmente conectado al medio externo, pero cuando ustedes le preguntan su nombre o dónde está o qué cosa está haciendo, está totalmente perdido, ¿no? Ese es el estado confusional. Y el estado confusional implica una lesión difusa del cerebro. Es decir, no es una lesión focal, es una lesión que se produce indirectamente por alguna alteración que puede ser metabólica, hidroelectrolítica, infecciosa, que ha dado como resultado que todo el cerebro en sí, todo el encéfalo se altere. Y otra característica del estado confusional agudo es que es generalmente reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, el paciente está desorientado en tiempo y espacio por una hiponatremia o por una hipoglicemia, si nosotros corregimos ese problema metabólico, el paciente va a revertir el estado y va a recuperar la conciencia, ¿no? Esa es una característica importante del estado confusional. Es una lesión difusa. Pero también puede haber un estado confusional que va en hiperalerta, es decir, que el paciente comienza a tener alucinaciones, comienza a ver cosas, comienza a estar un poco agitado, también está desorientado en tiempo, en espacio, pero tiene algunas imágenes que no la vemos nosotros, ¿no? Comienza a hablar solo, comienza a ver animales, comienza a ver cosas que no existen, ¿no? Entonces, en ese caso ya hablamos de un estado de delirio. Y en el estado de delirio, la persona generalmente también es por una lesión difusa del cerebro, pero muchas veces en este caso ya no es por una alteración metabólica o hidroelectrolítica, sino más relacionado a estados de toxicidad, generalmente por medicamentos o por drogas. Esto en relación a la alteración del estado del contenido de la conciencia. Pero si vamos a la alteración del estado de vigilia, podemos decir que hay 4 grandes estados. El estar despierto, ¿no? Que es el que estamos todos nosotros.
El somnoliento u obnubilado, que es aquel que se duerme, se queda dormido y solamente frente a estímulos verbales o auditivos despierta, ¿no? El caso del estupor, cuando ya el estado de conciencia va decreciendo mucho más y solamente se conecta al medio externo frente a un estímulo doloroso o frente a un estímulo verbal o auditivo muy fuerte, y esa conexión es parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede quizás responderle un monosílabo, puede responderles algunas frases cortas, pero no puede hacer un pensamiento ya elaborado. Así inmediatamente cesa el estímulo y el paciente vuelve a desconectarse nuevamente, ¿no? Ese es el caso del estupor. Y finalmente llegamos al estado de coma, en cual el paciente ya no está inconsciente todo el tiempo y por más que ustedes le estimulen, le hagan cualquier tipo de estímulo fuerte, el paciente no va a conectarse con su entorno. Pero así como hay estas alteraciones del estado de conciencia, hay que hacer también diagnósticos diferenciales. Hay casos en que puede parecer que hay una alteración del estado de conciencia, pero no es tal. Por ejemplo, tenemos el mutismo aquinético o coma vigil que le llaman. Vamos a explicar cada uno de estos términos después. El síndrome del enclaustramiento o lock-in o síndrome de cautiverio también se le llama. El estado vegetativo persistente, la catatonía y la bulia. Vamos a empezar con el mutismo aquinético. El mutismo aquinético se refiere a un estado en el cual el paciente parece estar despierto, pero está totalmente inmóvil. Solamente mueve los ojos y dirige la mirada hacia los objetos, pero no habla, no se comunica. Ustedes le hablan, no les responde. Y generalmente si ustedes hacen el examen neurológico van a encontrar signos de liberación frontal, por ejemplo, chupeteo, prehensión, succión, ¿no? Y la característica fundamental es que el electroencefalograma muestra ondas anormales tipo ondas lentas, ondas delta generalmente, ¿no? Estos casos generalmente se ven en personas que han sufrido algún trauma de tipo psiquiátrico, ¿no? Son pacientes que en realidad están despiertos, pero que aparentan estar en coma o en algún estado de alteración de la conciencia porque no responden al medio externo, ¿no? En realidad lo podrían hacer, pero su psiquismo hace que haya habido un problema tan grande que no puedan expresarse adecuadamente. El estado vegetativo. El estado vegetativo es un estado en el cual la persona solamente conserva las funciones vegetativas. ¿Cuáles son las funciones vegetativas? El dormir, el respirar, el digerir los alimentos, ¿no? Entonces una persona que puede mirarles, puede mirar, pero no se conecta con el medio externo, no habla, puede respirar espontáneamente, puede digerir, comer alimentos, puede en las noches cerrar los ojos como que aparente estar dormidos y en el día puede abrir los ojos como que aparente estar vigil. Entonces conserva todas las funciones vegetativas, pero no está conectado al medio externo. Esto generalmente se ve como consecuencia de un paciente que ha estado previamente en coma y que está saliendo del coma y que pasa a lo que llamamos este estado vegetativo, ¿no? Ahora, el estado vegetativo es un estado que generalmente puede durar mucho tiempo. Ha habido casos de pacientes que han estado años en estado vegetativo y no salieron de ese estado. O ha habido pacientes que salieron hace poco tiempo y salieron del estado vegetativo y despertaron, entre comillas, ¿no? Generalmente el estado vegetativo sigue a un estado de coma, ¿no?, del paciente. Y cuando hablamos de estado vegetativo persistente, un paciente que está más de 30 días en estado vegetativo, decimos que está en estado vegetativo persistente, ¿no? Otro término que hay que conocer es la hipersomnia o narcolepsia, ¿no? Esta es más que nada una patología en la cual
se producen ataques de sueño incontrolables durante el día. Es decir, la persona está hablando con ustedes y de repente se queda dormida, ¿no? Se queda totalmente dormida y ustedes por más que quieran despertarlo no puede. Y pasa unos 20 o 30 minutos y de repente despierta y comienza a hablar nuevamente normal y de repente otra vez se queda dormido, ¿no? Estos casos de narcolepsia pueden acompañarse de pérdida del tono, o sea, pacientes que digamos pueden estar parados y se quedan dormidos y se caen al suelo porque el tono muscular se ha perdido, ¿no? Eso ya se llama cataplexia. Y generalmente esta es una enfermedad en sí, en la cual hay concentraciones bajas de dopamina, noradrenalina y orexina, que vamos a ver después, generalmente relacionadas a factores de tipo genético. Y el síndrome de enclaustramiento o locked-in, ¿no? Es una condición en la cual el paciente está deferentado. ¿Qué quiere decir eso? Está mudo, no puede mover brazos, no puede mover piernas, no puede hacer muecas en la cara, solamente puede mover los ojos y quizás parpadear, nada más. Pero está consciente. Ustedes le hablan y le pueden hacer una comunicación a través de los ojos y le dicen cuando digan sí, va a parpadear una vez y cuando digan no, va a parpadear 2 veces. Entonces ustedes le hacen preguntas y el paciente puede mover el párpado y comunicarse a través de ese lenguaje de movimiento ocular nada más. Pero no puede hablar, no puede mover los brazos ni las piernas ni hacer ninguna mueca. Y esto se ve en algunas enfermedades en las cuales se va a afectar sobre todo la parte posterior del tronco cerebral a nivel, vamos a ver, de la protuberancia, eso lo vamos a ver posteriormente, en la cual no se afecta el sistema reticular activador ascendente que vamos a ver después. Y otra característica es que el electroencefalograma de estos pacientes está de una persona alerta, despierta. Ustedes le hacen el electro y sus ondas cerebrales están como de una persona que está alerta, despierta, a pesar que no puede moverse, ¿no? La catatonía. Decimos que un paciente está catatónico cuando permanece silencio, inmóvil, sin reacción motora ni emocional frente a estímulos externos. Este es mucho más psiquiátrico todavía, ¿no? O sea, el paciente que no mueve nada, se queda inmóvil, se queda echado, no hace ninguna mueca, no mueve los labios, a cualquier estímulo está como que no pudiera mover nada, ¿no? Y se queda un tiempo largo en ese estado. Generalmente se ven pacientes esquizofrénicos, ¿no? O en algunos trastornos de tipo psiquiátrico, ¿no? Pero si uno le hiciera un electroencefalograma a estos pacientes, igualmente mostraría actividad cerebral normal, ¿no? Por eso hablamos de diagnóstico diferencial. Estos pacientes no están en coma, no tienen alteración de la conciencia, pero su estado aparenta sí tener una alteración de la conciencia. Y finalmente otro diagnóstico diferencial es la bulia, o sea, la apatía, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, un cuadro depresivo severo, que no tienen deseos de hacer nada, no comen, no duermen, no tienen deseos simplemente porque no tienen deseo, no hay iniciativa para hacer nada. En esos casos se puede algunas veces confundir con una alteración del estado de conciencia. Sin embargo, acá es un trastorno fundamentalmente relacionado a lesiones frontales y a lesiones del estado de ánimo, ¿no? Del humor fundamentalmente. Y ahora sí vamos a hablar un poco en sí del coma, que es lo principal, ¿no? La principal alteración que se da del estado de conciencia. El coma es el máximo deterioro del estado de conciencia. Quiere decir que es el estado en sí patológico per se del estado de conciencia. Se produce pérdida de las funciones de la vida de relación con conservación de las funciones vegetativas, como hemos visto. Los signos y síntomas del coma son los siguientes, ¿no? El paciente no puede relacionarse con su medio externo, generalmente puede permanecer con los ojos cerrados,
los reflejos de tronco encefálico están debilitados o están ausentes. Ya vamos a ver cuáles son los reflejos de tronco. Las pupilas no responden a la luz o responden lentamente a la luz. Si uno hace un estímulo doloroso, el paciente no responde o responde parcialmente, por decir, puede mover un brazo, una pierna ligeramente, pero no hace una respuesta de retiro normal que tendríamos que hacer nosotros frente a un estímulo doloroso intenso. Y puede haber algunos movimientos reflejos y una respiración irregular, ¿no? Un patrón respiratorio irregular. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que está en coma, ¿no? Está con un ventilador mecánico porque no puede respirar adecuadamente, está con los ojos cerrados y seguramente si es que le estimulamos la respuesta va a ser muy pobre, parcial, ¿no? Y no se va a conectar con el medio externo. ¿Cuáles son las causas principales del coma? Tenemos causas supratentoriales, es decir, que están a nivel del encéfalo por encima de la tienda del cerebelo. Por ejemplo, tenemos una hemorragia cerebral, una hemorragia intraventricular, un infarto cerebral extenso, un tumor, infecciones, meningitis, meningoencefalitis, hidrocefalia, traumatismos, empiemas, hematomas sudurales, por ejemplo, etcétera. Cuando la lesión es infratentorial, o sea, en la fosa posterior del cerebro, puede darse por oclusión basilar, hematomas de la fosa posterior, hemorragias de tronco o cerebelo, infartos cerebelosos, malformaciones arteriovenosas de tronco, aneurismas de la arteria basilar, abscesos, granulomas, tumores y algunas enfermedades desmielinizantes como la mielinólisis central pontina, que afecta justamente el área del tronco cerebral. Pero también pueden darse el coma por lesiones difusas de todo el cerebro, de todo el encéfalo, mejor dicho, ¿no? Puede ser por problemas tóxicos, intoxicación a fármacos, trastornos físicos, por problemas metabólicos, hipoglicemia, hipoxia, shock, hiper o hiponatremia, hiper o hipomagnesemia, acidosis metabólica o respiratoria, hiper o hipoosmoralidad, hipofosfatemia, diabetes con cetoacidosis, comas hiperosmolares, tirotoxicosis, mixedema, crisis adisonianas, Cushing, meningitis, encefalitis, encefalopatías hepáticas, el coma urémico, el coma pancreático, la narcosis por intoxicación por monóxido de carbono, estados de postcomiciales, por ejemplo, después de una convulsión, un estatus convulsivo severo y casos de porfiria, entre otras causas difusas de lesión que llegan a producir coma. ¿Por qué se produce el coma en sí? La fisiopatología dice que lo que nos mantiene alertas y lo que nos mantiene vigil en relación a nuestro medio externo, a través de los sentidos, es a través de lo que llamamos el sistema reticular activador ascendente, ¿no? El sistema reticular activador ascendente está localizado entre el tercio medio de la protuberancia y la parte más alta del mesencéfalo. Constituye pues una serie de sinapsis neuronales que emiten señales hacia la región del tálamo y del tálamo hacia la corteza cerebral para mantener la vigilia. Cuando se produce algún daño, alguna lesión en este sistema reticular activador ascendente, se va a producir pues la alteración de la conciencia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, vean cómo el sistema reticular estaría en la zona del mesencéfalo, en la parte alta del mesencéfalo y la protuberancia, y algunas fibras van hacia la región del hipotálamo anterior y finalmente de acá disparan fibras hacia el tálamo y de ahí a toda la corteza para mantener activo y despierta a la persona. Es como una especie de interruptor, ¿no? Si nosotros apretamos el interruptor, la señal va a producir la activación de toda la corteza y nos mantiene vigiles o alertas, ¿no? Si esta
si este interruptor se apaga, vamos a perder la conciencia y vamos a tener que estar alejados del medio externo. Pero en el coma también no solamente intervienen circuitos neuronales a través de este sistema reticular activador ascendente, sino también intervienen los neurotransmisores, ¿no? Se ha visto que los neurotransmisores como la adrenalina, la acetilcolina, la serotonina y la histamina tienen que ver en el mantenimiento de la conciencia. Hay ciertos núcleos característicos del tronco, como el núcleo del tegmento, el locus ceruleus, el núcleo de Raphe, que son neuronas específicas que contienen estos neurotransmisores que van a permitir que la persona esté en vigilia. Se ha visto que cuando una persona está en vigilia, estos neurotransmisores están, digamos, en mayor actividad, ¿no? Y otras sustancias también tienen que ver. Por ejemplo, hay una sustancia mediadora, un péptido que se llama orexina y la hormona concentradora de melanina, que están ubicadas fundamentalmente en el hipotálamo, en el diencéfalo. La orexina tiene una característica principal. Cuando uno, por ejemplo, duerme, ¿qué sucede? Que generalmente la orexina comienza a estimularse más. ¿Para qué? Para que se dispare el centro gatillo del sueño y empecemos a dormir. También está relacionado con las concentraciones de glucosa. Cuando nuestro azúcar sube, ¿qué va a pasar? Se va a producir una menor frecuencia de disparo de las neuronas hacia la corteza, es decir, la hipoglicemia nos mantiene de alguna manera un poco más despiertos. Y ustedes se van a dar cuenta porque, digamos, después que han comido, por ejemplo, ahora y ven una charla como esta, se ponen a dormir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los niveles de azúcar suben y entonces la orexina dispara más y hace que la persona comience a tener más sueño. Entonces, los niveles de azúcar también tienen que ver mucho con el estado de conciencia. Una manera, digamos, del organismo de proteger cuando está hipoglicémico es mantenerse alerta. ¿Por qué? Porque el organismo necesita el sustento, digamos, poder alimentarse. Entonces, de alguna manera, cuando está hipoglicémico tiende a estar más despierto para poder alimentarse y una vez que se alimenta bajan los niveles de orexina y la persona comienza a dormirse, ¿no? Cuando está, digamos, se ha saciado el hambre, digámoslo así. Pero también la vigilia tiene que ver mucho con una serie de mecanismos receptores que vienen de la periferia, ¿no? La vigilia está mantenida porque se proyecta hacia la médula espinal y se activa el tono muscular, es decir, la sustancia reticular activadora ascendente tiene conexiones con la médula espinal, por lo tanto recibe gran cantidad de aferencias hacia esta región del tronco para que la persona también esté activa, ¿no? Por eso es que cuando nosotros dormimos, digamos, apagamos el interruptor del sistema reticular activador ascendente, también las vías aferentes se apagan, entonces los estímulos que llegan de afuera como que no llegan a pasar mucho, ¿no? Tendría que ser un estímulo muy intenso que vence el umbral y la active nuevamente al sistema reticular para que la persona pueda despertar, entre comillas, ¿no? Y es por eso que cuando dormimos estamos atónicos, o sea, nuestros músculos se quedan flácidos, relajados, ¿no? Porque hay conexiones con el tono muscular. Y como les decía, cualquier alteración que tenga que ver con el encéfalo, como por ejemplo acá tenemos un hematoma, va a producir hipertensión endocraniana y eso va a producir alteración finalmente en el tallo cerebral. Por ejemplo, una hernia, acá tenemos diferentes tipos de hernias, ¿no? Acá la hernia transcallosa, la hernia diencefálica, la hernia transtentorial y la herniación amigdaliana, todas al final van a producir compresión del tallo cerebral. Y al comprimir el tallo cerebral van a comprimir el sistema reticular activador ascendente y por lo tanto van a producir el coma, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de coma? Bueno, ya hemos dicho, ¿no?
examinamos a nuestro paciente y vemos que está desconectado del medio, que no responde a los estímulos que le hacemos. Esa es la principal característica, ¿no? Vemos que las pupilas no reaccionan mucho a la luz, que puede tener un mal patrón respiratorio, etcétera, ¿no? También se puede evaluar a través de la escala de coma de Glasgow, que la vamos a ver después. Y siempre que tengamos un paciente que está inconsciente, aparte de evaluar el estado de conciencia, tenemos que evaluar las pupilas, ¿no? Si tiene reacción de las pupilas o no, o sea, si hay reflejo fotomotor. Si las pupilas están mióticas o midriáticas, o sea, el tamaño de las pupilas, y si hay anisocoria, ¿no? O sea, si hay diferente tamaño de las pupilas. Porque si tenemos anisocoria, podemos pensar que el paciente se está herniando, está comprimiendo un lado del cerebro más que del otro y por eso una pupila está más dilatada que la otra, ¿no? También vamos a ver si hay movimientos oculares, por ejemplo, desviación de la mirada. Ustedes han visto que en los infartos cerebrales, en las hemorragias, el paciente comienza a mirar su lesión, mira su lesión, ¿no? O sea, digamos, tiene una lesión en el hemisferio derecho, mira hacia el lado derecho y tiene su hemiplegia del lado contralateral. O, por ejemplo, el síndrome de Parinot, que es cuando hay una lesión a nivel del tálamo o del mesencéfalo. Entonces, en el Parinot el paciente no puede dirigir la mirada hacia arriba, no puede hacer movimientos oculocefálicos de tipo vertical. Y los ojos de muñeca, que finalmente sabemos, ustedes han visto las muñecas antiguas, que no, porque cuando nosotros movemos los ojos, ¿qué pasa? Yo muevo mi cabeza y mis ojos se van para este lado. Si yo muevo mi cabeza para el otro lado, mis ojos se van para el otro lado. Esos son los reflejos oculocefálicos normales. ¿Qué pasa cuando hay alteración del tallo cerebral? Ahí yo muevo mi cabeza y como no voy a tener ese reflejo, todos mis ojos y toda mi cabeza se va a voltear hacia un lado o hacia el otro lado, ¿no? Como si fuera una muñeca de esas que no puede mover los ojos, por eso se le llama ojos de muñeca. Y eso indirectamente un paciente que tiene ojos de muñeca nos está diciendo que tiene alteración del tronco o del tallo cerebral, sea en forma directa o indirecta. Pero también hemos dicho que si hay afectación del sistema reticular activador ascendente y del tronco cerebral, va a haber un mal patrón respiratorio. Y pueden aparecer una serie de alteraciones en los patrones respiratorios, apnea por hiperventilación, respiración de Cheyne-Stokes, respiración atáxica de Biot, respiración en salvas y depresión respiratoria. Eso lo vamos a ver después. Bien, dijimos que también nos era útil la escala de coma de Glasgow, ¿no? ¿Qué cosa medimos en la escala de coma de Glasgow? Primero, la apertura de ojos, ¿no? Entonces, 4 puntos será si el paciente tiene una apertura de ojos espontánea, ¿no? O sea, puede mirar adecuadamente, puede parpadear. 3 puntos si solamente a la orden verbal tiene apertura ocular. 2 puntos si solamente al estímulo doloroso abre los ojos. Y 1 punto si no responde ni a estímulos dolorosos ni a nada y el paciente permanece con los ojos cerrados todo el tiempo. Luego vemos la estimulación verbal, le hacemos preguntas, si contesta, conversa adecuadamente, 5 puntos. Si está desorientado, por ejemplo, en un estado confusional, no sabe dónde está, etcétera, pero habla, 4 puntos. Si dice palabras inapropiadas, por ejemplo, monosílabos o dice malas palabras y nada más, no puede comunicarse de otra manera, 3 puntos. Si emite sonidos incomprensibles, 2 puntos, y si no hay ninguna respuesta verbal, sería 1 punto. En el caso de la respuesta motora, si el paciente puede obedecer órdenes, puede levantar brazos, piernas adecuadamente, 6 puntos. Si localiza, cuando le estimulamos, localiza el dolor, sería 5 puntos. Si al estímulo doloroso retira y flexiona el miembro que se le ha estimulado, 4 puntos. Si flexiona el miembro pero no logra localizar el dolor, nada, entonces es flexión anormal, 3 puntos. Si extiende el miembro en vez de flexionarlo, 2 puntos.
Y finalmente, si no hay ninguna respuesta, ni flexión, ni extensión, ni nada, sería 1 punto. Y de esa manera valoramos la escala de coma. Entonces, como ustedes verán, el puntaje máximo, ¿cuál sería? 15 puntos. Y el puntaje mínimo sería 3 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente que está con Glasgow 3 está pues en un coma profundo, está muy mal, no tiene ninguna respuesta, está en un estado muy severo, ¿no? En cambio, si está en 15, está despierto totalmente, ¿no? ¿Para qué nos sirve la escala de Glasgow? Nos sirve para valorar pronóstico, especialmente en los primeros 3 días de ocurrido el evento. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que se ha tequeado o que ha tenido un hematoma o que ha tenido una meningitis, qué sé yo, y está dentro de los primeros 3 días que ocurrió el coma y valoramos el estado de Glasgow y decimos que el paciente tiene un Glasgow de 7 puntos, por ejemplo, el primer día, y que el segundo día tiene 9 puntos y que el tercer día ya tiene 10, 11 puntos, quiere decir que ese paciente está saliendo del coma, ¿no es cierto?, o que tiene mejor pronóstico. En cambio, aquel paciente que el primer día tuvo 10, el segundo tiene 8, el otro tiene 7, se está hundiendo cada vez más, quiere decir que está con un pronóstico peor, ¿no? Generalmente un puntaje menor de 8 ya es un mal pronóstico. Si el paciente tiene menos de 8 puntos en el Glasgow, indica mal pronóstico, ¿no? Generalmente. Pero como les digo, esta escala de Glasgow solamente es válida en los primeros 3 o 4 días de producido el evento. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si ustedes le hacen esto a un paciente en estado vegetativo persistente que tiene más de 30, 40 días de enfermedad, no les va a ayudar para pronóstico, porque de repente le sale el Glasgow en 4, en 5 y eso no les va a servir para pronóstico. Solamente es en los primeros días de ocurrido el evento. Y otra cosa que tenemos que evaluar, como les dije, es el tamaño y la función de las pupilas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las pupilas están normales? Están del mismo tamaño, ustedes le hacen el reflejo fotomotor y lo que tiene que ocurrir es que contraiga la pupila, ¿no? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si hay una lesión diencefálica? Es decir, por encima de lo que es el tálamo, en esa región, ¿no? Las pupilas van a estar más pequeñas, pero todavía pueden estar algo reactivas. Si la lesión está en el mesencéfalo, las pupilas van a estar dilatadas, va a haber midriasis y probablemente no haya buena respuesta a la luz. Si la lesión es protuberancial, es decir, más abajo, las pupilas van a estar puntiformes, tampoco van a reaccionar a la luz. Y si hay una hernia transcallosa, una hernia del uncus, va a haber anisocoria, ¿no? Es lo característico. Pero no solamente se altera, como dijimos, la función pupilar, sino también el patrón respiratorio. Entonces, si el paciente tiene una respiración irregular que va aumentando y luego hace periodos de apnea y luego otra vez va aumentando y otra vez hace periodos de apnea, esta es la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que indica que hay una lesión en el diencéfalo o en los ganglios basales. Cuando la hiperventilación es continua, en forma continua, se llama hiperventilación neurógena, la lesión probablemente esté en el mesencéfalo. Si la respiración es apnéusica, es decir, el paciente hace una inspiración profunda, se queda inspirado, después de varios minutos expira, luego se queda en periodos de apnea, después vuelve a inspirar y luego se queda en periodo de meseta y luego expira y así sucesivamente, quiere decir que la lesión está en protuberancia. Y cuando la lesión está a nivel del bulbo, miren que la respiración se hace irregular, puede ser una respiración superficial y a veces puede aumentar, pero no tiene un patrón característico, ¿no? Es una respiración irregular, superficial. Ustedes se dan cuenta porque el paciente inclusive hace pequeños suspiros, ¿no?
¿no? Y se queda ahí y después otra vez comienza a respirar mal, ¿no? Entonces ya indica que la lesión está cerca del bulbo. Y esto es muy mal pronóstico porque ese paciente probablemente ya esté entrando a hacer un paro respiratorio y se vaya a morir pronto, ¿no? Si es que no se le pone a ventilador mecánico y en fin, ¿no? Y acá tenemos nuevamente lo que les dije, ¿no? Cheyne-Stokes es la lesión cuando es más arriba, hiperventilación neurógena ya más abajo, la apnéusica y las salvas y finalmente la táxica irregular que ya a nivel de bulbo, ¿no? Y acá está en resumen todo lo que se tiene que evaluar en un paciente en coma. Hay que evaluar no solamente el estado de conciencia, hay que evaluar el patrón ventilatorio, el tamaño de las pupilas y el reflejo fotomotor, los reflejos oculocefálicos para ver si tiene ojos de muñeca o no, y la respuesta motora. Recuerden que en la respuesta motora, cuando la lesión ya está a nivel de protuberancia o por debajo de ella, ya aparece lo que se llama la rigidez de descerebración. ¿En qué consiste? Ustedes estimulan al paciente con un estímulo doloroso y el paciente hiperextiende los brazos y las piernas y hace un movimiento de pronación, ¿no? En cambio, cuando la lesión está un poco más arriba de la protuberancia, el paciente hiperextiende los brazos, pero flexiona los brazos, ¿no? Flexiona los brazos y hiperextiende los miembros inferiores. A eso se llama rigidez de decorticación. O sea, si uno va de arriba hacia abajo, el paciente que hace decorticación primero va a hacer flexión y finalmente hace descerebración, que es ya extensión con rotación interna, ¿no? Entonces, esta es la evolución cefalocaudal de un paciente que está en coma. O sea, un paciente que tiene una hipertensión endocraniana severa y que va complicándose cada vez más, primero, entonces, si la lesión es diencefálica, va a estar somnoliento, las pupilas van a ser pequeñas, los movimientos oculares conjugados todavía están permitidos, la reacción oculovestibular está normal, comienza la respiración de Cheyne-Stokes y la función motora todavía es posible, pero vamos a encontrar signos focales de repente con hipertonía o signos piramidales. Cuando la lesión ya se da a nivel del mesencéfalo, la protuberancia superior, el paciente entra en coma, las pupilas ya son más medianas, digamos, movimientos oculares no conjugados, ya no hay reflejos oculovestibulares, o sea, reflejos de muñeca, ¿no? Ojos de muñeca. La respiración ya aparece la hiperventilación central que dijimos y puede aparecer la rigidez de descerebración. Pero cuando ya la lesión es protuberencial baja o a nivel del bulbo, ya el paciente entra en un coma profundo, las pupilas se vuelven puntiformes, los movimientos oculares están ausentes, hay ojos de muñeca, ya no hay reflejos oculovestibulares, la respiración se vuelve irregular, apnéusica y el paciente ya entra en flacidez con signos de Babinski. Y si está en bulbo inferior ya prácticamente ahí se va a morir pronto, es un paciente que está en coma profundo, las pupilas pueden estar dilatadas y fijas, los movimientos oculares ausentes, los movimientos oculovestibulares ausentes, la respiración se vuelve igualmente atáxica, muy irregular y superficial y hay periodos de apnea y va a estar totalmente flácido, ¿no? Y finalmente, si llega ahí, entra en paro respiratorio y se muere, ¿no? Es la evolución cefalocaudal del hematoma. Por eso es importante valorar todos estos en un paciente que está con alteración del estado de conciencia. ¿Cómo diferenciamos si es un coma por lesión supratentorial, infratentorial o una lesión difusa? Clínicamente, si la lesión es supratentorial, el paciente debe debutar con una focalización. Supongamos que tenga una hemorragia parietal derecha, entonces va a tener una hemiplegia izquierda, ¿no? Los signos de disfunción progresan rostrocaudalmente, los signos motores son asimétricos, claro, en un lado va a haber flacidez, en el otro va a haber hipertonía. Los signos neurológicos señalan un área anatómica determinada.
En cambio, cuando la lesión es infratentorial, por debajo de la tienda del cerebelo, la disfunción del tallo o inicio súbito de coma, o sea, el paciente entra rápidamente en coma, va a haber anomalías oculovestibulares, rápidamente puede hacer ojos de muñeca, va a haber compromiso de pares craneales y un patrón respiratorio que va a estar desde el inicio alterado, ¿no? Y si la lesión es metabólica o difusa de todo el cerebro, el paciente puede iniciar con confusión, estado confusional, puede entrar en estupor, que preceden a los signos motores. Los signos motores son en general simétricos en este caso, la reacción pupilar está intacta y pueden aparecer otros signos de metabólicos como la asterixis, mioclonías, temblores, convulsiones, ¿no? Convulsiones generalizadas, ¿no? En algunos pacientes que tienen lesiones difusas, digamos. Y finalmente, ¿cómo evoluciona el coma? Tres cosas pueden ocurrir. Primero, o el paciente entra en estado vegetativo, que ya dijimos qué cosa es, o a un estado vegetativo persistente si está más de 30 días en ese estado, o puede salir del coma, de repente sale del coma y despierta, ¿no? Que son, si es que mejora, ¿no? O entra en estupor y luego en vigilia, ¿no? Y finalmente se puede morir también, ¿no? O sea, del coma entra la muerte, ¿no? Hay algunos casos de estado vegetativo que son anecdóticos, como les decía, ¿no? Por ejemplo, existe una persona que, la persona que duró más tiempo en estado de coma fue un estadounidense que se llamó Elaine Espósito. Se mantuvo en coma 37 años hasta su deceso en 1978. O sea, el paciente nunca despertó del coma, permaneció, del estado vegetativo, mejor dicho. Entró en coma, de ahí pasó al estado vegetativo y de ahí nunca despertó. Estuvo 37 años en ese estado. Y el caso de Terry Wallis es al contrario. Este paciente de 19 años despertó después de 19 años. Es decir, se perdió toda una década. De 1980 a 1990 él estuvo en estado vegetativo y despertó después. Su primera palabra, según dicen, tras despertar fue mamá al ver entrar a su madre. Es el caso del coma más largo documentado médicamente en la revista Nature que publicó en 2006. Entonces, como les digo, el hecho de que un paciente esté en estado vegetativo no necesariamente nos da porque la mayoría de los familiares dicen, y doctor, ¿va a salir de ese estado, sí o no? Y a veces es muy difícil dar esa respuesta, porque como vemos, hay casos de pacientes que han estado en estado vegetativo toda la vida y nunca salen. O hay casos en los cuales han salido después de poco tiempo o inclusive hasta después de 19 años, miren la diferencia, ¿no? Entonces es muy difícil dar una respuesta de cuánto tiempo un paciente va a estar en estado vegetativo. Pero hemos hablado de los estados patológicos de la alteración de la conciencia. Ahora vamos a hablar de los estados fisiológicos. Normalmente todos en algún momento de las 24 horas dormimos, ¿no es cierto? Ese es un estado fisiológico de la alteración de la conciencia. Y el sueño tiene muchas características. La principal característica del sueño es que el sueño no es igual todo el tiempo, no dormimos igual, sino tiene etapas o fases, ¿no? Hay una fase del sueño que es el sueño ligero o el aletargamiento, el sueño ligero propiamente dicho y el sueño profundo. En la fase de aletargamiento, ¿qué es lo que sucede? Es el tránsito de la vigilia al sueño. Es cuando uno recién se va a acostar y va a dormir y está con los ojos cerrados, pero todavía se siente algunos estímulos, ¿no? Que se dan a través del entorno. De repente yo cierro mis ojos y de repente escucho por ahí algún ruido, ¿no? Alguna cosa, ¿no? O que pasan los carros, qué sé yo. Entonces, de todas maneras estoy aletargado todavía, no estoy totalmente es una fase inicial del sueño. Los movimientos oculares son lentos y el tono muscular va a disminuir. En una fase posterior, el sueño ya se hace ligero
Es una fase fundamentalmente parcialmente reparadora. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tuviera solamente sueño, por ejemplo, aletargamiento, no es reparador. O sea, si yo me quedo con los ojos cerrados y como que estoy durmiendo, pero escucho todo, estoy viendo todo, en realidad no estoy descansando. Y es muy probable que si toda la noche estuviera así, despertaría más cansado de lo que me acosté. En cambio, cuando ya entra el sueño ligero, ya hay algo de que es parcialmente reparador, ¿no? En este caso, el bloqueo de las señales sensoriales llegan hasta el tálamo, desaparecen los movimientos oculares y el tono muscular es mucho menor que en la fase 1, que es esta, y disminuye la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio. Y cuando ya entramos en el sueño profundo, ya la fase esencial para la persona es el descanso. Es decir, si nosotros llegamos a tener sueño profundo, vamos a descansar realmente. No hay movimientos oculares, el tono muscular es muy reducido, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la presión arterial disminuyen y en esta fase se va a liberar la hormona del crecimiento. ¿Y por qué es importante? Porque ahí hay una hormona que se relaciona también, que es la melatonina. Habrán oído hablar de la melatonina, que es la que regula el sueño. Normalmente por eso es que el sueño es tan importante, ¿no? Porque durante el sueño también se libera esta hormona. Y es importante no solamente para, digamos, mantener el ritmo circadiano, sino que durante el sueño, como vamos a ver después, se van a digamos así, mantener o es como que rebobinen todo lo que ha pasado durante el día y vamos a mantener nuestros recuerdos fijados en nuestra memoria a largo plazo durante el sueño, ¿no? O sea, si uno duerme adecuadamente, todo lo que ha pasado o todos los recuerdos o todo lo que hemos aprendido, lo vamos a poder guardar, digamos, por más tiempo. En cambio, si no dormimos, es probable que nos olvidemos rápidamente, ¿no? Y finalmente entramos a esto que es muy importante, ¿no? El sueño REM, o lo que se llama el sueño paradójico, también le llaman. ¿Por qué razón? Porque antes creían que, bueno, decían, bueno, seguro poníamos electrodos en el cerebro y a una persona dormida, ¿no? Y todo el mundo pensaba pues de que, bueno, a medida que entra el sueño profundo, efectivamente las ondas se van haciendo cada vez más lentas, más lentas, más lentas. Pero en el sueño paradójico o en el sueño REM, ¿por qué se llama REM? Porque ocurre movimientos rápidos de los ojos, ¿no? En inglés, Rapid Eye Movements, ¿no? Por eso se llama REM, ¿no? Entonces, durante esa fase del sueño paradójico, de que hay movimiento rápido de los ojos, se producen los sueños, los ensueños. O sea, ahí es cuando soñamos. Ahí es cuando aparece una gran actividad, una gran descarga de actividad eléctrica cerebral, curiosamente. Por eso le llaman paradójico. ¿Por qué? Porque curiosamente estamos atónicos, flácidos, con depresión respiratoria, pero nuestro cerebro está comenzando a activar una serie de ondas que no aparecían durante los sueños ligeros o profundos, sino en el sueño paradójico. Entonces, hay movimiento rápido de los ojos, el tono muscular es nulo, la persona no puede moverse mientras sueña, el latido del corazón se acelera y la tensión arterial sube, ¿no? Es el momento en que estamos soñando. Y acá vemos lo que pasa con nuestra actividad cerebral, ¿no? En la vigilia aparece el ritmo alfa, que es este normal. En la etapa del sueño paradójico, en el sueño REM, aparecen estas ondas rápidas también. En cambio, en las etapas de la fase del sueño, en el adormecimiento, hay todavía ondas bastante de ritmo beta, sí, bastante rápidas, pero a medida que vamos entrando en fases más profundas del sueño, se va produciendo ondas cada vez más lentas, ¿no? Excepto en el sueño paradójico. Y aparece, por ejemplo, los complejos K, que es en el sueño ligero, y las ondas delta en el sueño más profundo. Y digamos, en el sueño paradójico aparecen las ondas rápidas nuevamente.
Y entonces, ¿qué pasa? En nuestro sueño, ¿cómo es la arquitectura de nuestro sueño? Entramos en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que son las fases de el sueño ligero, el sueño profundo, que es el sueño no REM, y el sueño de la fase 5, que es el sueño paradójico o sueño de los movimientos rápidos de los ojos. Entonces, cuando dormimos, pasamos de la fase 1 a la fase 2, a la fase 3, luego entramos al sueño REM, luego otra vez entramos a la fase 1, fase 2, fase 3 y así sucesivamente. A medida que pasa la noche, vemos que la fase REM se hace cada vez más larga y las fases previas de sueño ligero se hacen más cortas. Y ustedes se van a dar cuenta de eso porque cuando duermen, por ejemplo, ustedes se acuerdan algunas personas se acuerdan de los sueños que han tenido. ¿Por qué? Porque se despiertan casi en el sueño REM. Entonces, uy, sí, soñé con tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque justo antes de despertar estaban soñando y ya estaban en fase REM, ¿no? Y es algo característico, ¿no? Perdón. Hasta ahí lo que es alteración de los estados de conciencia, pero quería decirles una última que corresponde a la muerte encefálica. ¿Por qué les he puesto este término? Porque muchas veces se confunde, ¿no? Una persona que está muerta, que su cerebro ya no funciona, es algo irreversible. Así ustedes le den lo que le den, ya no va a volver a funcionar ese cerebro. Y se puede confundir con el paciente que está en coma. Por eso es importante hacer la disquisición entre la muerte encefálica o muerte cerebral que se llamaba antes y el coma, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente que está en coma, todavía de alguna manera uno puede luchar por ese paciente y quizás pueda volver a revertir el coma y pueda sobrevivir. Igual que el que está en estado vegetativo, de alguna manera hay alguna posibilidad de que ese paciente en algún momento pueda recuperarse porque todavía está vivo. Pero cuando ya entra muerte encefálica, ese paciente, así le pongan lo que le pongan, le den lo que le den, ya está muerto ese cerebro, ya no va a revivir de ninguna manera. Y eso es importante saberlo porque ustedes tienen que comunicarle al paciente muchas veces en qué estado está su familiar. Y esa es la parte más dolorosa y más difícil de entender del familiar. A nosotros los neurólogos siempre nos preguntan, ¿y doctor? Y tenemos que dar a veces muy malas noticias, ¿no? Y decirle que ya está en muerte encefálica. ¿Y cómo surgió este término? Este término surgió porque con el advenimiento pues, de los ventiladores mecánicos y todo, ahora es posible que el pulmón, el riñón, el corazón puedan todavía sobrevivir varias horas, aunque el cerebro esté muerto, ¿no? Entonces, un paciente que está en muerte encefálica, decimos, es un estado en el que el flujo sanguíneo cerebral se encuentra interrumpido, o sea, ya no llega sangre adecuadamente al cerebro. Hay una pérdida de la función cerebral. Es el único tipo de lesión cerebral reconocido como equivalente a la muerte. O sea, puede estar funcionando el corazón, los pulmones, los riñones, los demás órganos, pero si el cerebro no funciona, está en muerte encefálica, está muerta la persona. Y a veces se lo mantiene en ese estado por motivos de trasplante de órganos, ¿no? ¿Qué requisitos tenemos para detectar la muerte encefálica? Primero que haya destrucción cortical, lesión del tronco encefálico y del bulbo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de muerte encefálica? Es un paciente que tiene ausencia de respuesta de dolor, ausencia de respiración espontánea, o sea, está conectado a un ventilador mecánico, no tiene reflejos de tronco, las pupilas son midriáticas a reactivas y si uno hace test especiales como el test de apnea y de atropina, están no reactivos. Acá tenemos los principales reflejos de tronco. Por ejemplo, el reflejo pupilar está ausente. El reflejo oculocefálico, el de los ojos de muñeca, también está ausente. El óculo vestibular, que también está ausente. El corneal, reflejo corneal está ausente. El cilio espinal también está ausente. El reflejo faríngeo o reflejo tusígeno está ausente. El patrón respiratorio, o sea, el paciente no va a respirar espontáneamente y tiene que estar conectado a un ventilador. Y finalmente, el gasto cardíacos
no va a haber cambios en la frecuencia cardíaca. El paciente puede estar con pulso, con presión, pero fundamentalmente no va a haber muchos cambios en relación a eso, ¿no? Y una vez que hacemos el diagnóstico de muerte encefálica, en realidad el diagnóstico es clínico, o sea, no necesitamos ninguna prueba, ningún examen para diagnosticar muerte encefálica. Basta con examinar a nuestro paciente y si vemos que no tiene reflejos de tronco, que está conectado a un ventilador, que las pupilas están midriáticas y que los reflejos de tronco están ausentes, para decir que el paciente está en muerte encefálica. Y esto lo dice la ley, o sea, la actual ley dice que el neurólogo o el neurocirujano tiene que dar el visto bueno y decir que el paciente está en muerte encefálica, ¿no? Para efectos de trasplante de órganos. Pero en algunos casos, sobre todo en la antigua legislación, se pedían algunos exámenes para asegurarse de que el paciente realmente está en muerte encefálica, ¿no? Sobre todo en niños, que es más difícil, ¿no? Porque hay casos especiales, por ejemplo, hay casos de niños con intoxicaciones por barbitúricos, en fin, cualquier otra causa así que puede confundirse con muerte encefálica. Entonces, en esos casos, a veces piden otros exámenes complementarios, como el electroencefalograma, el Doppler, los potenciales evocados. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un electroencefalograma, cómo está plano, decimos no hay actividad cerebral, ¿no? Se está en muerte encefálica ese paciente, no tiene ninguna actividad cerebral. El Doppler lo que muestra es que no hay flujo sanguíneo, o sea, el paciente, su corazón comienza a disparar onda, pero inmediatamente aparece como una espiga, ¿no? Hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no pasa hacia el cerebro, pues, ¿no? O sea, pasa y regresa, no hay un flujo sanguíneo adecuado del paciente. Entonces, esto decimos que es característico de la muerte encefálica o muerte cerebral, ¿no? Y finalmente los test de atropina, ¿no? Si uno le pone atropina a un paciente, ¿cuál es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que la respuesta cardíaca va a comenzar a aumentar. A los 5 minutos la frecuencia cardíaca aumenta. En cambio, en un paciente con muerte cerebral no va a haber respuesta a la atropina o va a ser una respuesta paradojal, es decir, en vez de aumentar, de repente disminuye. Entonces, es una forma también indirecta de saber si el paciente está o no en muerte encefálica, ¿no? Es un test también que se hace. Bueno, y eso era todo. Muchas gracias.